Buenas tardes y bienvenidos sean a la clase número 8 de la asignatura de Economía de la Salud. Ya en esta semana empezaremos con el tema de conceptos económicos, de costos y evaluación económica. Hoy hablaremos sobre prácticamente generalidades de la evaluación económica, ya que las evaluaciones económicas las trataremos a fondo ya en las últimas dos clases. Quería solventar alguna duda que tengan sobre el proyecto integrador. Para esta semana realmente lo que más me interesa a mí es que la metodología de su proyecto esté ya bien para ser ejecutada. Si pueden empezar ya a recabar los datos, comiencen a recabar los datos y si quieren en esta entrega que me van a hacer el día martes, y si le ponen datos, yo los reviso de una sola vez. Y si no, déjenlo hasta la metodología, hasta que la metodología ya esté bien redactada, ya para que la ejecuten durante estas últimas 2 semanas que quedan. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a proceder a compartirles pantalla para que veamos la clase de este día. En la clase de este día he tratado de hablarles un poco extendido, de hecho, sobre lo que es los costos, sobre el tema que yo les pregunté si querían que lo incluyéramos, pues sí lo incluí. Y en sí, los costos en economía, por lo general, están basados, tal y como les puse ahí, en el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad en sí, lo que representa es la utilización alternativa de los recursos. Es decir, para nosotros, el costo de oportunidad va a ser el valor de la mejor opción a la que se renunció por elegir determinado proyecto, ¿sí? Eso ya lo habíamos tocado en varias clases pasadas, pero en sí el costo de oportunidad es la mejor opción porque ustedes pudieron haber tenido varias opciones, pudieron haber sido cinco, entonces, pero para ustedes el costo de oportunidad va a ser la mejor después de las que agarraron, ¿sí? Si tenían A, B, C, ustedes agarraron la B, pero la mejor opción después de la B era la A. Entonces, para ustedes el costo de oportunidad va a ser el A. Ok, no hay problema. Pueden estar como oyentes. Y en sí, los costos para el oferente, ¿qué va a representar para el oferente? Acuérdense que aquí estamos hablando de la oferta. Entonces, los costos para la oferta significan los costos con los que se produce. Eso va a representar para la oferta los costos de producción. Entonces, ¿qué va a ser los costos de producción? Los costos de producción para la oferta va a ser principalmente la materia prima y la mano de obra. Y todo lo que se pueda gastar en equipo, maquinaria, instalaciones, para obtener al final un bien o servicio, ¿sí? Entonces, para la oferta, y que eso es en términos reales, ¿verdad? O sea, para la oferta va a ser lo que gastan en insumos o en mano de obra. Pero, ¿qué representa para el oferente? ¿Sí? Que es diferente punto de vista. O sea, para el oferente va a representar el precio límite o mínimo al que él está dispuesto a vender un cierto servicio donde ahí quedó sin ganancias ni pérdidas. O sea, eso es el costo para el oferente. Entonces, el costo para el demandante. El costo para el demandante, para la demanda prácticamente es el precio de mercado, ¿sí? El precio al que se vende un producto. Entonces, es lo contrario del oferente, o sea, es el valor monetario que realiza un consumidor para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Creo que todo esto está claro.
Y lo que más me interesaba de acá es la clasificación. Porque aquí dependiendo de cómo ustedes se les haga mejor, cuando ustedes vean un trabajo de investigación o ustedes realicen un trabajo de investigación, entonces cuando ustedes estén investigando costos, lo primero que tienen que determinar es qué tipo de costos van a agarrar. Y principalmente ustedes van a ver, porque van a buscar primero en la literatura o buscar en los informes. Entonces, van a determinar qué clase de costos y cómo los van a ustedes a, a costear, pues, o sea, cómo ustedes los van a agarrar. Entonces, si se clasifican de acuerdo a costos de capital o costos recurrentes. Con los costos de capital son aquellos que, acuérdense que estamos hablando de la clasificación según duración. Entonces, los costos de capital son aquellos que duran más de un año, ¿sí? Y los costos recurrentes son aquellos que duran menos de un año, o sea, y entonces son aquellos que por lo general siempre se están proveyendo porque no duran más de un año. Entonces, por lo general, en los costos de capital van a ver todas las instalaciones, los muebles, los vehículos, instrumentos, equipos de trabajo también, los quirófanos, o sea, cualquier clase de equipo que dure más de un año. Y los costos recurrentes van a ser los sueldos, salarios, los insumos, jeringas, medicamentos, consumibles, el combustible, ¿sí? O sea, todo eso es en clasificación según su duración. Y la más que comúnmente ocupada dentro de economía para hacer trabajos de investigación son los costos directos o costos indirectos. Y aquí se refieren según su identificación. ¿Sí? Entonces, los costos directos son aquellos que se atribuyen, son atribuidos directamente al proceso, programa o servicio al cual ustedes están investigando. Por ejemplo, los salarios, los insumos, los medicamentos, todo lo que se atribuye directamente a la investigación que ustedes están haciendo. Los costos indirectos son aquellos que no están directamente identificados o relacionados con el proceso, programa o servicio, pero que siempre se gastan. Por ejemplo, los servicios básicos, los gastos administrativos, los seguros, o sea, gasto indirecto, por ejemplo, sería vigilancia, o sea, todos esos son gastos indirectos, porque sí se ocupan pero no van directamente ligados con la unidad de análisis de su estudio. No sé si entienden aquí en costo directo e indirecto. Por ejemplo, lavandería. ¿Lavandería qué sería? ¿Indirecto o indirecto? Según la clasificación de la identificación. Digamos, están estudiando infarto agudo del miocardio en un centro de salud. Entonces, van a tener costos de lavandería, ¿sí? Entonces, el costo de lavandería no está directamente relacionado con la enfermedad. Entonces, este es indirecto. Ujú. ¿Sí? Y en cuanto a su comportamiento, entonces tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que no varían con el nivel de producción o el proceso o dentro del programa. Es decir, aquellos que siempre van a estar, cuando oigan decir fijos, no necesariamente y eso sí tiende a confusión, por eso lo estoy recalcando, que cuando oigan hablar de costos fijos no es un número directo, o sea, por ejemplo, que le pongamos 450 y que ese número no va a variar durante todo el año. ¿Sí? Sino que se refieren a que los costos van a ir casi siempre entre el mismo rango, o sea, casi siempre se van a mantener. Por ejemplo, el alquiler del local, los servicios básicos, los honorarios, o sea, los salarios también, la plantilla de personal, el mantenimiento del equipo, etcétera. O sea, todo esto son costos fijos, ¿sí? Aunque, y cualquiera pudiese preguntarse, por ejemplo, en cuanto a los servicios básicos, entonces sería que si en este mes gastaron $60 en servicios básicos y el otro 70, por ejemplo, ya no entra dentro de costos fijos, ¿sí? Pero sí siempre entraría, porque siempre están casi que en el mismo margen, ¿sí? A eso se refiere, que son costos que siempre
se van a tener que dar sí o sí. A eso se refiere más que todo. No directamente que el número no va a variar, porque puede variar. Póngale que dentro de las planillas y saquen un decreto donde van a aumentar el 10% de la planilla a todo el personal, siempre seguiría siendo fijo, porque es un gasto que lo van a mantener fijo durante todo el año. A eso se refiere más que todo, ¿sí? Y porque eso no depende de si subieron el salario, no depende si hablamos de atención médica. Entonces, ese precio no va a variar si atendió dos, si atendió 10, si atendió, o sea, eso es independiente. Entonces, por eso son fijos, ¿sí? Y los costos variables no, porque el costo variable se refiere a que sí varían de acuerdo con el nivel de producción de un proceso o de un programa o servicio. Entonces, esto sí va a depender. Por ejemplo, los medicamentos, los insumos quirúrgicos, la papelería, jeringas, o sea, todo eso sí va a variar de acuerdo si nos vamos a la atención médica. Entonces, los medicamentos va a depender de cada tipo de paciente que se atendió, ¿sí? Los insumos quirúrgicos también dependen de qué tipo de cirugía fue la que se hizo. La papelería igual, o sea, estos como son variables, estos sí van a variar y van a depender de acuerdo a la atención, ¿sí? Estos son los tres tipos, las tres tipos de clasificación, por eso le puse estas tres, porque son las que más comúnmente se ocupan dentro de los estudios económicos. Ustedes van a ver en los estudios que ustedes se topen y los lean, por lo general van a ver, y de hecho por lo general es como una mezcla, agarran estos dos por lo general. Siempre agarran la clasificación según identificación y comportamiento, entonces agarran, porque aquí pueden haber una mezcla entre costo fijo indirecto, costo fijo directo, sí, coste variable, sí. Entonces, por lo general, por eso se los puse yo acá, que así es como por lo general se da la, la, la clasificación de costos dentro de los estudios económicos. El costo fijo, este puede ser directo o costo fijo indirecto. El costo fijo directo es cuando se gasta únicamente para la actividad específica. Por ejemplo, el transporte de vacunas, ¿sí? Se ocupa para transportar vacunas, ¿sí? El servicio de ambulancias para traslado de pacientes. Entonces, cuando es costo fijo directo es cuando está asociado a una sola actividad, ¿sí? Y costo fijo indirecto es cuando no. Es cuando es un costo fijo. Por ejemplo, yo les puse la electricidad, pongamos. El costo fijo indirecto es cuando solo una parte se le puede atribuir a la actividad, ¿sí? Pero siempre sigue siendo un costo fijo. Por ejemplo, hablamos del alquiler del local y la electricidad, el agua. Estos son costos fijos, ¿sí? Porque mensualmente tienen que estarlos pagando y no dependen directamente de la producción, ¿sí? Por eso es un costo fijo, ¿sí? Pero es indirecto porque no se puede atribuir, por ejemplo, del alquiler de local y que tengamos todo el alquiler de local es un hospital y del hospital tenemos el área de consulta externa. Entonces, no podemos decir que del pago del alquiler de este hospital, cuánto es lo que gasta la consulta externa, ¿sí? Por eso sigue siendo costo fijo. Y también porque la consulta externa va a estar ahí independientemente cuál es el volumen de atención que dio la consulta externa. La consulta externa siempre va a seguir siendo el costo el mismo, ¿sí? Por eso sigue siendo fijo. E indirecto es porque todo el alquiler de local está distribuido en todas las salas, no directamente solo al área de consulta externa. Lo mismo con el agua y lo mismo con la electricidad, ¿sí? Entonces, por lo general, este costo, cuando es costo fijo e indirecto, entonces se estima en función de la utilización de fórmulas de prorrateo. Entonces, el prorrateo es como decir un costo estimado, un costo que se hace sacando depreciaciones de los de vehículos, por ejemplo, o de cierto insumo y se hace como de cuánto es la vida de útil de ese
de ese elemento y se saca un cierto porcentaje y ese es el que costo fijo indirecto, ¿sí? Pero para efectos de la clase, entonces yo les puse acá que este es el cuadro que por lo general se van a encontrar ustedes. Siempre van a encontrar que los van a decir como costo fijo directo o costo fijo indirecto, costo variable directo o costo variable indirecto. Entonces por eso les puse este cuadro acá. Este cuadro les va a quedar. Y costo fijo directo, por ejemplo, podría ser, lo puse aquí el ejemplo es la sala obstétrica, una sala de partos. Entonces, costo fijo directo podría ser el equipo de parto y la atención a recién, y el equipo también de atención a recién nacido. O sea, ese equipo ahí está, ¿sí? Y ese equipo va a seguir estando ahí independientemente si hubieron partos o no hubieron parto, independientemente si lo ocuparon solo para un parto durante toda la semana o lo ocuparon para 20 partos en toda la semana. O sea, el costo va a ser siempre fijo y siempre directo porque está directamente asociada a la atención del parto. Y costo fijo indirecto podría ser la limpieza y la energía, porque la limpieza y la energía no va a depender del nivel de producción, ¿sí? O el saneamiento de la sala, por ejemplo, tampoco va a ser independiente del nivel de producción, de cuántos sean atendidos. Y los costos variables sí van a depender del nivel de consumo. Acuérdense, este sí depende del nivel de producción. Entonces, variables serían los insumos que se podrían ocupar para la atención del parto y los insumos que se ocuparon para la atención del recién nacido. Entonces, esos insumos son variables, sí, porque van a depender de la cantidad de partos que se atendieron, sí, y de cuántas atenciones al recién nacido se dieron. Van a ser directos, sí, porque están directamente asociados a la actividad. ¿Sí? Por eso es que les puse aquí que intervienen directamente. Y los costos variables indirectos, ahí podría ser la lavandería, ¿sí? Porque la lavandería no necesariamente interviene directamente, ¿sí? Y que sí depende sí depende del nivel de producción. Sí, la lavandería sí, de ahí depende de cuánto se atendieron. Cada parto tienen que volver a ocupar eh, sábanas nuevas, por ejemplo. No sé si hay una pregunta, alguna pregunta hasta aquí en cuanto a la clasificación de los costos. No. Y acá estamos. En cuanto a los indicadores de costos por lo general se sacan en base al costo marginal. Entonces, ¿qué es el costo marginal? El costo marginal en economía por lo general es bien importante y es esencial prácticamente porque ayuda a entender los cambios que se dan en la producción de cierto bien y cómo pueden influir estos cambios en el costo total de la empresa o del producto que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Y el costo marginal por lo general lo ocupan o lo ocupamos es para ver la capacidad competitiva en el mercado, ¿sí? Porque, ¿qué significa el costo marginal? El costo marginal es el costo donde generar, se genera una unidad adicional de servicio o una unidad más de producto. O sea, ¿cuál es el costo de generar una unidad más? Eso es lo que nos va a decir el costo marginal. Entonces yo se lo puse aquí en fórmula. Entonces en fórmula, el costo marginal es el cambio en el costo total entre el cambio en la cantidad. Entonces, el costo total va a ser la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Y el cambio en la cantidad va a ser el costo promedio. ¿Ya? O sea, del costo total y la producción total, ¿sí? Entonces, esta fórmula desglosada sería el cambio en el costo total sería el costo total
final, por ejemplo, menos el costo total inicial. O cuando tienen varios costos, ya lo vamos a ver en el ejemplo, sería el costo total 2 menos el costo total uno, el que están investigando. Y el cambio en la cantidad final o el cambio y menos el cambio en la cantidad inicial. Yo les puse acá un ejemplo. ¿Siempre lo ven? Bien. Ah, aquí sí, sí es posible tener la calculadora. Aquí tengo la mía ya. El costo marginal es lo que estábamos hablando. El costo marginal es el costo, o sea, es la variación en el costo total ante el aumento de una unidad en la cantidad producida. O sea, en pocas palabras, es cuánto vale para nosotros producir una unidad más de producto. Entonces, ese es el enfoque marginal, de que todas las empresas son competitivas, o sea, y influir directamente en el precio no pueden. Entonces, al final lo que necesitan ellas es estímulo. Por eso es que el costo marginal es importante para la economía, porque si al final el costo que vamos a sacar es el costo de la producción de una unidad más, entonces, ¿por qué creen ustedes que sería importante para una empresa? En la empresa le podemos poner hospital, póngale que ustedes tienen clínica privada o algún proyecto emprendedor que ustedes quieran realizar, ¿sí? ¿Por qué creen que es importante el costo marginal? A ver, piénsenlo. Lo que les va a dar al final el costo marginal es la obtención de cuánto cuesta producir una unidad más Porque de sería, producto. bueno, en lo que yo pienso quizás, doctor, es porque nos va a permitir tomar decisiones de producción más eficientes. Eso es el enfoque marginal, lo que acabamos de ver. Pero póngale que usted tiene o está pensando en hacer una clínica y quiere implementar una clínica. Pero que me pusieron aquí utilidad. Sí, exacto. Es para sacar la utilidad, tal y como me pusieron aquí en el chat. Pero en sí, lo que les va a generar es cuánto les cuesta a ustedes producir una unidad más y eso les va a servir a ustedes saber su punto de quiebre, ¿sí? Donde al producir una unidad de más, ¿sí? Que alguien levantó la mano por ahí. Sí, diríamos que ese costo marginal lo que nos da a entender es, digamos, el valor neto de lo que, cuánto realmente vale esa unidad. Ujú. O sea, el Sí, valor neto. y lo que les estaba mencionando, el punto de quiebre, les va a dar a ustedes principalmente eh, el valor donde si ustedes generan una unidad más de ese producto, tienen pérdidas, ¿sí? Ya, o sea, les va a dar a ustedes el margen donde hasta dónde pueden ustedes producir. Sería como el margen seguro de Exacto, producción. exacto, Ah, ok. sí, eso es. Ajá. Es el margen seguro de producción, donde si ustedes producen una unidad más, entonces ya entran en pérdidas, ¿sí? Entonces, esto les sirve a ustedes o les sirve a las empresas también para saber qué tanto, porque acuérdense que lo que estamos viendo aquí es que las empresas son competitivas y si ustedes se meten a hacer una clínica, por ejemplo, pero ustedes necesitan competir contra otras clínicas que son parecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes para mejorar? Como no pueden influir directamente en el precio del mercado, entonces lo que van a invertir es en calidad, eficiencia, efectividad, ¿sí? Entonces, este costo marginal les va a decir a ustedes qué tanto pueden invertir. Porque si ya el costo marginal producen más y les sale negativo, entonces significa que no, o sea, ya no pueden pasar de ahí, O sea ¿sí? que, disculpa la pregunta, entonces Ujú, ahí también se estaría valorando si valdría la pena invertir en ujú. ese sentido, se podría tomar de esa forma. Exacto, sí, 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 sí. Para eso sirve el costo marginal, pero eso se los traje aquí en la clase. Pero quiero que entiendan cómo se saca. Va, el costo marginal al final es
el cambio. El cambio que ocurrirá en el costo total cuando se produce una unidad más del producto. Y este es el costo marginal. Entonces la fórmula del costo marginal es la que yo le puse aquí. O sea, cambio en el costo total entre el cambio en el costo, en la cantidad. Y el costo total es costo total 1, 2 menos uno y la cantidad es igual. Quiero irme al cuadro. Esto es lo mismo. Es para que vean que el costo marginal es la variación. O sea, siempre va la variación que se da en aumentar la cantidad. Eso está representado acá, que entre más cantidad, pues obviamente, acuérdense de la curva de la oferta y la demanda. Entonces, entre más cantidad, pues igual va a aumentar el precio, pues el costo también para ustedes. Entonces, este es un ejemplo bien, muy sencillo, completamente sencillo. Eh, Se determina que un par de zapatos se vende a 30 dólares. Entonces, los costos variables por cada par son de 16,05 de la unidad. El resultado se obtiene del cociente entre los costos variables totales y el número de unidades producidas en el periodo del año. Entonces, eh, según se indicó en un momento, independientemente del volumen, o sea, estamos hablando de un costo fijo. Para la operación, los costos fijos se van a mantener en un nivel constante. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. El costo marginal es el 30 de que se vendían los zapatos menos el costo al que se vendió después. ¿Sí? Y como los costos fijos ya les dijeron ahí que no varían, entonces 13,95 por unidad. Pero este es un ejemplo muy sencillo. Por lo general ustedes lo van a encontrar más que todo como cuadro. De hecho, ya más adelante está un cuadro. El, el costo marginal, estas son las características. El costo marginal aumenta con la cantidad de producto, obvio. O sea, si están produciendo más, pues el costo marginal se va a ir más arriba, ¿verdad? Y el costo marginal mide cuánto aumenta el costo total cuando la producción se incrementa en una unidad. Y el costo marginal ayuda a responder la siguiente pregunta, o sea, ¿cuánto cuesta producir una unidad adicional de producto? Y es de lo que estábamos hablando, de a ustedes les interesa saber cuánto les cuesta una unidad adicional del producto porque ahí van a sacar si realmente vale la pena o no vale la pena la inversión que ustedes hagan. Pero por lo general lo van a encontrar así, tal y como se los puse ahí. El costo marginal lo van a encontrar, aquí es la cantidad que han producido. Aquí solo les puse cantidades así, porque aquí le pueden poner consultas, procedimientos o lo que ustedes quieran ponerle. Pero sí, aquí y lo puse así de manera ordinal para que fuera más fácil. De 0 a 10 solo aumenta, siempre va aumentando 10. ¿Sí? Entonces, el costo fijo, acuérdense que este costo fijo, costo variable, costo total y el costo marginal. Entonces, si tenemos cero cantidad de productos, el costo fijo siempre es fijo. Ese no varía, o sea, ese va a ser igual. O sea, produzcan o no produzcan, ese costo sigue siendo el mismo. Entonces, por eso aquí es 1.000. Costo variable cero porque no han producido nada. Sí, acuérdense que el costo variable, por eso se llama variable, porque depende de la cantidad que ustedes produzcan. ¿Sí? Entonces, aquí no hay costo marginal porque no hay punto de comparación, ¿verdad? En cambio, aquí sí. Y este se lo está desglosado acá. Entonces, la cantidad de producto fue 10. Aquí sí ya produjeron 10. 10 consultas, pongámosle. El costo fijo no va a variar. Si se fijan acá, el costo fijo siempre sigue siendo el mismo. El costo fijo es 1.000 y el costo variable para esto ya dependió de las 10 que fueron acá. Para este aquí fue otros 1.000. Entonces, el costo total es la sumatoria del costo fijo y el costo variable. ¿Sí? 1.000 más 1.000 son 2.000. Ahora, ¿cómo van a sacar este 100, que es el costo marginal? Entonces, esto aquí sí. Acuérdense que lo que necesitan ver ustedes es qué cambio hubo. Cuando vean una fórmula económica y vean un triangulito acá, así como este triangulito significa cambio, cambio, o sea, que ha habido algún cambio, ya sea por lo general resta, suma, pero ha habido un cambio en cantidades. Entonces, el costo marginal va a ser aplicando la fórmula, ¿sí? Entonces, la fórmula que teníamos era costo total 2 menos el costo total 1, ¿sí? Entre la cantidad total 2 menos la cantidad total 1, que es esta fórmula que está acá.
¿sí? La ven, la CMA, esta es la fórmula para sacar el costo marginal. Entonces, si vamos a sacar el costo marginal de esta aquí, de producir 10, entonces necesitamos saber cuánto nos cuesta una a este valor. Eh, al costo, ¿cuánto hubo de variación? Y aquí es el costo de 2000. Este es el costo total 2, ¿sí? El costo total uno es el de arriba, de cómo estaban antes, ¿sí? Aquí le podemos poner, si ustedes quieren, también meses, enero, febrero, marzo, hasta donde lleguemos aquí. Pero si le ponemos aquí, entonces, ¿cuánto varió de aquí a acá, de 2000 menos 1000? Serían estos 1000 que están acá. ¿Y cuánto varió acá? 10 menos 0, 10. Ahora, si hacen aplicar 1000 entre 10, les da 100. Y ese 100 es el costo marginal. Sí, se entendió así, porque el que está aquí abajo es el otro, el que sigue. Entonces, si sacáramos de 10 a 20, el costo total 2 sería 2520 menos el costo total uno, que es 2000. Entonces sería 2520 menos 2000, serían 520, ¿sí? Y 20 menos 10 les da 10. Entonces, si hacen en la calculadora 520 entre 10, les da el 52. Y así pueden ir haciendo toda y armando toda la tabla del costo marginal. Por lo general, así como está representado acá. Que aquí de hecho está representado en forma bien, bien, bien sencilla, pero por lo general así lo van a encontrar. Hay veces que por lo general no se encuentra tan sencillo así, ¿vea? Cuando ustedes vean un estudio de costos, van a encontrar que el costo fijo y el costo fijo lo van a desglosar en varios ítems. Pero al final acuérdense que lo que a ustedes les interesa es el costo total y que el costo total al final fue la sumatoria de los dos costos, del costo fijo y del costo variable, ¿sí? Entonces, para que cuando les hablen de costo marginal, entonces acuérdense de esta fórmula. La fórmula es sencilla, de hecho, solo van a ver el costo total de 2 menos el costo total uno menos la cantidad que se produjo 2 menos la cantidad de uno y ese hacen un cociente, dividen el, el cambio en el costo total entre el cambio de cantidad y ese es el costo marginal y que el costo marginal representa el costo de producir una unidad más de producto, ¿sí? Entonces, si a esto le hubiésemos puesto por meses, enero, febrero, marzo, abril, entonces podríamos decir que de enero a febrero, por ejemplo, si ponemos la cantidad cero, enero y este febrero, entonces este 100 representaría que $100, por ejemplo, costó en el periodo de febrero producir una unidad más de producto. Y eso es lo que significa este cuadro. No sé si tienen alguna duda ahí, aquí. No. Yo Mira, sí tengo ma, una duda, doctor. sí, dígame, dígame. Regresemos al cuadro. Ujú. Sí, le escucho. Que cuando usted dijo producir una unidad más, pero ahí dice cantidad de producto 10, o sea, si yo trato de interpretar esta tabla, yo asumiría que el costo más bajo del producto sería cuando llego a producir 40 unidades, porque el valor marginal es el menor.
Muy bien punto, muy buen punto. Sí, sí, no. Acuérdense que el costo marginal al final lo que les está diciendo es la cantidad. Aquí porque fue sumamente simplificado y ustedes ven, es lo que les mencioné al principio. Como está sumamente simplificado, lo traté de hacer en números exactos. O sea, que fuera, que siempre aumentara 10, pero eso no lo van a ver así nunca. Siempre va a aumentar, las variaciones van a ir bien dispares. Por ejemplo, de 0 aquí aumentó a 10, de 10 pudo haber aumentado a 40 y aquí pudo haber habido una disminución, ¿sí? Y así, o sea, los números nunca van a ser así, exactamente así. Siempre van a ir variando, pero al final lo que les da, lo que les dé de costo marginal es la cantidad que vale producir una unidad más de producto, no importa si hayan sido 10, 20, 50, 100, siempre va a ser el valor que les dé como costo marginal durante ese periodo que están viendo acá, siempre es cuánto les costó en ese periodo producir una unidad más de ese producto, ¿sí? Entonces, si se fija acá, tal y como dijo usted ahí en ese punto, aquí eso se dio por los costos. El costo fijo aquí fue bastante igual, o sea, de hecho aquí fue igual, y aquí fue 1820, ¿sí? Pero si se fijan acá, costó más. Y de hecho de aquí para acá ya va costando más, ¿sí? Entonces si hacemos para sacar este 10, eh, fue acá, y aquí es donde van a ver la variación. Muy bien, tiene buen ojo porque sí se fijó en este detalle. 2820 menos, si lo hacemos en la calculadora, 2820 menos 2720, al final nos da 100, ¿sí? Y la variación aquí fue 10, ¿sí? Entonces, 100 entre 10 nos da ese 10 que está ahí. Entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cómo interpretaría ese 10? Que no sale tan caro producir 10, Exacto, ¿no? 10 exacto, hematomas. exacto. Eso es. Y para eso les sirve esta tabla, ¿sí? Para eso precisamente y a ustedes como empresa, por ejemplo, ¿qué les convendría hacer aquí cuando ven que tienen un costo marginal bien bajo? Aprovechar a producir más. Producir Exacto. más con seguridad. Exacto, exacto. Eso es. Cuando ustedes tengan un costo marginal bien bajo, si comparamos este 10 con este 130, o sea, aquí hay una gran diferencia. Aquí les está diciendo de que para ustedes aquí en este momento les está saliendo bien bajo el costo marginal. Entonces, si les está saliendo bien bajo el costo marginal, significa que a ustedes producir una unidad más de ese producto, o sea, solo les cuesta $10. Entonces, ahí en ese momento es de invertir porque el costo marginal está bien bajo. En cambio, si se ven aquí, el costo marginal está en 130. Entonces, en ese momento, producir una unidad más de producto, o sea, le va a costar a ustedes 130. Entonces, no es una época, o sea, no es un periodo muy bueno para invertir, ¿sí? Entonces, por eso es que les traje el costo marginal. Sí, Carlos. Sí, O tiene sea, la es que palabra. la lección aprendida aquí es que no es cierto que produciendo más, el producto me va a salir más barato. No, no. Porque aquí, por ejemplo, acá estoy produciendo mayor producto, 90, pero el costo marginal me sale en 130. O sea que la cantidad de productos que yo produzca no va a depender tanto de la cantidad de ese producto, valga la redundancia, sino de las condiciones en las cuales hago la producción. Ujú, exacto, sí. Porque aquí, acuérdense que estamos hablando de costos fijos, que siempre van a ser costos fijos y costos variables. Entonces, aquí tal vez hubo algo. O sea, aquí también esa es otra cosa que ustedes pueden ver acá. Porque el costo variable siempre tuvo una tendencia en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y acuérdense que el costo variable va a depender de múltiples factores, porque si ustedes se fijan acá, tal vez, y le ponemos aquí que fue febrero,
de febrero a, pongámosle de aquí, creo que sería noviembre, el costo variable al principio era 1.000, pero si lo ven hasta aquí, ya el costo variable ya no es 1.000, o sea, de hecho ha quintuplicado al costo fijo. Aquí estábamos hablando que el costo fijo era exactamente igual que el costo variable, pero en los últimos meses o últimos, porque pueden ser años también, los últimos años ya el costo variable ha sido mucho mayor. Y esto les sirve para múltiples cosas, o sea, porque aquí tal vez ustedes van a comparar este costo marginal contra su ingreso, lo van a comparar contra la inversión que ustedes hayan hecho, ¿sí? Entonces, dependiendo de su costo marginal y ven que el costo marginal les está saliendo alto, significa que si se siguen produciendo a ese precio que ustedes están produciendo, pues les va a generar pérdidas. Entonces ahí para aplacar ustedes, si fuera el caso de una clínica particular, les convendría subir el precio, ¿sí? O bajar la demanda. O sea, para eso les sirve esto. Les sirve para hacer movimientos estratégicos. No sé si tienen algo otra pregunta más acá. Esto era de costos. Ah, pues a eso se refiere. ¿Y por qué es importante el costo marginal en la economía? Principalmente porque es el concepto, este concepto se ocupa en microeconomía, ¿eh? Y es la variación que se produce en el costo total a la hora de aumentar una unidad de producción. Pero en sí es para lo que estábamos hablando. O sea, simple y sencillamente muestra el punto de quiebre donde ustedes al invertir una cantidad más, al subir una unidad más de producto, ya pueden entrar a pérdidas. Entonces a ustedes les va a decir hasta aquí, o sea, hasta aquí puedo llegar, ¿sí? Manteniéndome con los precios que tengo ahorita, ¿sí? Porque también pueden, acuérdense de cómo juega la oferta, cómo juega la demanda, la escasez, los excesos de demanda, excesos de oferta, o sea, ahí entran en juego todos esos factores. Y como ustedes lo que no pueden variar directamente, influir directamente en el precio, entonces van a influir en calidad, en cantidad, en eficiencia, ¿sí? Pero para lograr esa calidad y lograr esa eficiencia, o sea, ustedes tienen que invertir, entonces tienen que tener un punto de hasta dónde pueden llegar en inversión por sacrificar, o sea, ¿cuánto pueden ustedes invertir eh, a- para generar la calidad que ustedes buscan, para generar más demanda, sin que ustedes caigan en, en pérdidas? O sin que la empresa, si están viendo los gastos de una empresa, hasta que la empresa caiga en pérdida, ¿no? No sé si hay una, eso es en sí los costos. Ya en el sector salud es diferente, o sea, en el sector de salud, o sea, aquí acuérdense que el mercado de la salud es un mercado completamente imperfecto, donde aquí, y estas son las características principales del sector salud que afectan en los costos, ¿verdad? Principalmente que son servicios intangibles, ¿verdad? No son servicios directamente que podamos tocar. Sí, a eso se refiere. O sea, el producto final, al final, que nosotros generamos de una consulta médica, por ejemplo, es la mejora de la salud de un paciente, ¿sí? Pero no puedo yo medir esa mejora, o sea, qué cantidad le di de satisfacción al paciente, ¿ya? O qué cantidad de salud yo le di al paciente, eso no se puede medir. Pero a eso se refiere, que son servicios intangibles. Por lo general son servicios manuales también, o sea, no se pueden fabricar en serie y siempre por lo general involucran la intervención. Aquí le puse la mano del hombre, pero en sí significa que requiere intervención directa, ¿sí? Del hombre y que generalmente no son homogéneos. Otra característica imperfecta del mercado de la salud, que no todo es igual, a eso se refiere, que no son homogéneos, que podemos tener el mismo tratamiento para dos personas que en teoría son completamente iguales, tienen la misma edad, el mismo sexo, las mismas patologías de base, o sea, todo es igual, ¿sí? Y le damos el mismo medicamento a los dos
por la misma patología que estén consultando y no estamos seguros nosotros que a los dos les va a funcionar igual el medicamento que nosotros les hemos dado, aunque haya sido el mismo y a la misma dosis. A eso se refiere, que no, al final no son homogéneos y que tampoco es fácil de cuantificar la producción en una única unidad de medida. Son las características principales que hacen diferente la manera de cómo se hacen los costos en el nivel en salud, ¿sí? Entonces, aquí les traía ejemplos de los principales productos o servicios. Esta es una forma de cómo, y estos cuadritos pueden guardarlos para que les salga más sencillo cuando ustedes quieran clasificar. Esto, por ejemplo, podría ser de un hospital, ¿sí? Los pueden clasificar como servicios finales y servicios intermedios. Los servicios finales, ahí tenemos toda la consulta externa, el área odontológica, la consulta de emergencia, atención domiciliaria, hospitalización, y esos serían servicios finales, ¿sí? Servicios intermedios tenemos los de apoyo administrativo, los de apoyo terapéutico y los de apoyo diagnóstico. Y aquí se los he desglosado uno por uno, cuáles serían administrativos, cuáles serían de apoyo terapéutico y cuáles serían de apoyo diagnóstico. Eso se los traje por si en algún punto quisieran ustedes clasificarlo, pues tengan una base de cómo podían clasificar los productos y servicios que se dan dentro de una institución. Esa podría ser una institución grande, ¿sí? Pues hasta pudiésemos hablar de un sistema completo. Y esta es la forma de que siempre los van a clasificar, ¿sí? Y estas son algunas de las unidades que se utilizan para medir cada servicio. Por ejemplo, de los productos cuando son finales, por lo general estamos hablando de hospitalización, cuidados, la UCI, quirófanos, emergencia, consulta externa, y estas son las unidades por lo general en que se miden esa producción que se ha dado acá, por ejemplo, de las áreas de hospitalización, los días cama ocupados por paciente, ¿eh? En la UCI igual, días camas ocupados. En los quirófanos, el número de las intervenciones que se han realizado dentro del quirófano. En el área de emergencia y en consulta externa, siempre por lo general se miden el número de consultas que han habido por área. Y en la producción intermedia, en el área de laboratorio, son cantidades de unidades de valor de laboratorio. Estas ya están estandarizadas. En rayos X, las unidades de valoración de rayos X, en menología. Aquí cambia en laboratorio, por ejemplo, son los volúmenes de sangre. Esto es en un banco de sangre. Pero si estuviéramos en laboratorio, entonces serían la cantidad de estudios que se ha hecho. En el área de imagenología, también la cantidad de estudios. Y en los servicios de apoyo, por lo general en lavandería, los dos más grandes de los servicios de apoyo son la lavandería y la cocina. Y en la lavandería se mide en kilogramos de ropa lavada y la cocina en la cantidad de raciones que se han servido. Esta es una forma escueta de cómo se clasifican todos las unidades de medida por cada servicio y cómo se clasifican los servicios. No sé si tienen duda acá. Mm, y acá, esto sí. Eh, en sí, los costos, por lo general, estas son las 5 principales formas de costeo en el sector salud. El costeo en base a actividades es uno de los más ocupados, es el ABC, ustedes ya lo han oído mencionar, o sea, esta es una herramienta sencilla que permite realizar cálculos, es más exacto que los modelos tradicionales y por lo general es fácil de aplicar. Entonces, este se basa en este principio y por eso se lo puse acá. Se basa en que cada producto o servicio consumen actividades, ¿verdad? Para producir un bien o servicio, ¿verdad? Y estas actividades van a generar costos, ¿sí? Entonces,
teniendo esa premisa de que cada producto consume actividades y las actividades consumen recursos, o sea, generan costos. Entonces, si nosotros tenemos información de cuánto cuesta cada actividad, entonces podemos sacar los costos de cada producción, o sea, de cada producto o cada servicio. De eso se trata el ABC. Sí, o sea, es una forma sencilla, ¿sí? Entonces, porque al final el ABC se basa en esto que les puse acá, parte de esa idea central, o sea, que si se logran identificar todos los factores que originan el costo de un producto, entonces nos sirve a nosotros para averiguar de una forma más precisa cuánto cuesta cada producto, ¿sí? Entonces, por lo general, aquí solo se ocupan los costos directos y los costos indirectos. Y los costos directos los van a asignar según los centros de costos. Centros de costos o centros de servicio. ¿Va? Por ejemplo, los que les puse en los cuadros anteriores, lo podemos clasificar como centro de costo. Y póngale que ustedes están sacando el ABC y lo aplican, entonces un centro de costo para ustedes podría ser consulta externa, es un centro de costo. Hospitalización sería el segundo centro de costo. Emergencia ya sería un tercer centro de costo y así lo van clasificando los centros de costos. ¿Sí? Por eso es que este ABC es uno de los que más se ocupa, porque es más sencillo de glosar todo lo que ustedes están investigando por medio de, de centros de costo y asignarle a cada uno, por ejemplo, le vamos a sacar los costos directos a la consulta externa. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa principalmente? De los costos directos solo nos va a interesar prácticamente la mano de obra directa. ¿Sí? Y ahí estamos hablando de los médicos, las enfermeras y el personal paramédico que ocupa, si estuviéramos en el área de emergencia o en el área de consulta externa, solo averiguaríamos los de esos tres, porque son los que al final intervienen directamente en el producto. Quiero ver qué me ponen en el chat. Sí, el Six Sigma, sí, 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 más o menos el Six Sigma es un tipo de ABC, por eso es que este es uno de los que más ocupan, porque es más sencillo. Entonces, entre los costos directos, acuérdense que estamos hablando de costos directos. Entonces, la mano de obra directa es en el área de consulta externa o en el área de emergencia, por ejemplo, son los que intervienen directamente en la atención al paciente, ¿sí? Y en esos tenemos los médicos, las enfermeras y el personal paramédico, los ayudantes. Y los materiales directos, solo esos dos. ¿Y cuáles son los materiales directos? Los que se ocupan directamente para la atención del paciente, o sea, los medicamentos, el material médico quirúrgico, los suministros diversos que se le hayan dado, no necesariamente medicamentos, ¿sí? Estos son los costos directos. Y los costos indirectos, entonces los distribuyen entre centros de costos genéricos, que representan las actividades generales de la organización, o sea, los recursos humanos, administración, mantenimiento, vigilancia, recepción. Y entre los otros son los centros de costo administrativos, los de dirección y administración. Los otros que toma en cuenta son los centros de costo de servicio de apoyo, o sea, quirófano, hospitalización, laboratorio y los centros de costo primarios, que serían los servicios principales o finales que se le prestan a los pacientes. Esta es la forma en que se ocupa el ABC. Solo van a sacar principalmente, estos son los más importantes que sacan. Los casos de costos fijos directos y los costos fijos indirectos, no necesariamente para sacar un ABC tienen que estar, estos sí, los costos directos por lo general no varían, estos. Casi siempre son los mismos, siempre va a ser la mano de obra directa y los materiales directos, esto sin duda. Y los costos indirectos, los centros de costos genéricos, los centros de costos administrativos, los centros de servicios de apoyo. Y estos centros de costos primarios a veces los incluyen, a veces no, porque al final estos a veces como son servicios principales o finales que se le prestan a los pacientes, a veces los meten dentro de los centros de costo de servicios de apoyo, depende de cuáles estén, ¿sí? Pero estos
6 por lo general siempre van a estar presentes en un ABC. Y este sería un ejemplo sencillo de la aplicación de un ABC, ¿sí? Costos menos gastos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un procedimiento simplificado de colposcopía. Entonces, vamos a tener costos indirectos y costos directos, ¿sí? Y los costos indirectos sería la mano de obra directa, que para el caso de aquí fueron 120, el material que se ocupó directamente para la colposcopía costó $10, y al final la sumatoria de la mano de obra más los materiales que se ocuparon directamente en la colposcopía nos dio 130. Y los costos indirectos, ahí estamos hablando 10 de servicios básicos, 50 de servicios de apoyo, de administrativos y de uso de la sala, 20. Entonces, si hacemos la sumatoria de 10 más 50, 60, 70, 80, y los costos indirectos son 80. Entonces, según el ABC, solo suman los costos indirectos más los costos directos, y aquí les da 200, 130 más 80 son 210, y esta es la aplicación de un ABC. Por eso es que, y esto aplicado directamente a un procedimiento, ¿sí? Claro, si de repente ustedes están investigando, por ejemplo, el costo de toda el área ginecológica, entonces tendrían que repetir este ejercicio para, o están investigando, por ejemplo, también no directamente el área de ginecología, sino que el tratamiento de los NIC, por ejemplo, de las Entonces, solo buscan qué procedimiento. Acuérdense que según la filosofía del ABC, es que cada actividad genera costo. Entonces, ustedes van a investigar por actividades, o por protocolos, o por áreas, ¿sí? Entonces, por eso es que este es uno de los más ocupados, porque es de los más sencillos de ocupar. No sé si tienen duda acá en cuanto a los costos. En cuanto al costo ABC, que este por lo general es con el que más se van a topar ustedes. De hecho, más de alguno que trabaje ya directamente sacando costos y en el área administrativa puede dar fe de esto. O tienen algún comentario o algo acá. Porque los demás ya son otro tipo de servicios que ya, estos son un poco más desglosados. El costeo por protocolo, por ejemplo. Este es diferente porque el costeo por protocolo, eh, este se encarga van por procedimientos, o sea, por un protocolo, ¿ya? De que al final lo que se trata es de realizar el mismo tratamiento al costo más mínimo. Y en sí, este es una forma como desagregada, le llaman costeo por protocolo, pero al final casi que viene siendo un ABC, solo que desglosado de una manera más complicada. Pero siempre al final, por eso se los puse aquí, que más que una metodología de costeo, o sea, al final lo que permite es calcular los estándares de consumo. Y al final este costeo por protocolo lo meten dentro del costeo ABC. Y aquí está una forma ya más compleja de llegar al mismo punto utilizando el ABC sencillo. Van a dividir los costos directos, por eso les decía yo siempre que los costos directos y los costos indirectos siempre van a estar ahí presentes, y dentro del costo directo ya va a estar un poco más desglosado. Va a estar el recurso humano y cada recurso humano, ¿sí? La recepcionista, la enfermera, el médico, ya sea el médico general, el médico cirujano y todos los que ocupen recursos humanos. Y aquí está la unidad de medida, por eso se las puse acá. Y los medicamentos, aquí, como acuérdense que estamos hablando del costo de una apendicectomía y en un hospital privado. Entonces, en medicamentos pues, tendríamos los prequirúrgicos y los posquirúrgicos. La unidad de medida aquí en todos, por lo general, va a ser, si estamos hablando de una apendicectomía, aquí va a ser la hora de la recepcionista y la enfermera, horas. Va a ser por horas.
Al médico general también por hora. El médico cirujano ya no, porque el cirujano, el ayudante y el anestesiólogo, a ellos la unidad de medida va a ser el procedimiento, o sea, cuántos procedimientos hicieron. La enfermera de piso que lo cuidó las 24 horas postquirúrgicas, la enfermera de sala y los servicios generales por hora de servicio. Ya en medicamentos van por pacientes, las unidades de valor de laboratorio van a ser por las unidades de valor de laboratorio. Los materiales aquí van a depender. Y estos siempre son costos fijos, pero del hilo, el equipo laparoscópico, el material quirúrgico, y aquí se va a medir por pacientes atendidos. Y aquí están las cantidades. Este es un ejercicio ya hecho, de hecho. Aquí está el valor que los dio y al final lo que quería que vieran más que todo es que al final siempre está el costo fijo, directo, y el costo indirecto. Y al final el total de costos solo hacen una sumatoria simple de todos los costos que encontraron aquí dentro de los costos directos y al final les dio 2.626,45 y de los costos indirectos 600. Pero siempre es una sumatoria. No sé si tienen dudas. Solo que aquí están más desglosados, mucho más desglosados. Los derechos de mesa, por ejemplo, aquí en los servicios administrativos les dio 110, 60, 30 y la sumatoria de 110, 60 más 30 son 200. 325 más 75, 40, 400 y 400 más 200, 600 y así lo fueron haciendo uno por uno hasta que llegaron a la cantidad que andaban buscando de todos los costos directos y de todos los costos indirectos y cuál es el costo final. Y el costeo por procesos. Aquí, en el costeo por procesos, aquí se calcula lo que es cada proceso operativo y parte de que todo proceso es parte de un sistema y que es un elemento importante. O sea, esta metodología es muy utilizada en el sector salud, tal y como les puse aquí, pero para poder realizar esto, eh, tendríamos que encontrar tales como así, ¿ya? Cuando los procesos al final terminan siendo casi iguales, ¿sí? Tal y como se menciona acá. Eh, l- una cesárea y un parto vaginal, la finalidad de los dos es llevar a un parto satisfactorio, ya sea parto quirúrgico o parto vaginal, pero al final el producto fue casi que homogéneo, o sea, siempre es traer a la vida a un niño, ¿sí? De la manera más segura para la madre. Entonces, aquí el costo siempre le van a sacar el costo directo, el costo indirecto y al final el costo total, en el costo por cesárea igual, el costo directo, los costos indirectos y al final el costo total, ¿sí? Pero este costeo por procesos, por lo general, tendríamos que encontrar dos situaciones donde al final el producto sea bastante homogéneo. No va a ser exactamente homogéneo, pero sí casi cercano a lo homogéneo. Por eso es que el costeo por procesos, por lo general, casi no se da en economía. Se da, sí, pero con ciertas, o si lo hacen con procesos, porque se puede hacer con procesos heterogéneos, pero lleva un poco más de cálculos y un poquito más engorroso, por decirles algo, y por lo general se terminan decantando por el ABC. Y el costeo por paciente, aquí no, aquí va a clasificar, siempre van a clasificar los costos en fijos y variables. Y los variables van a ser todos aquellos que van a depender de la atención al paciente. Los costos fijos son los por utilización de los servicios. Y acá hay un ejemplo, el paciente, igual, costo fijo, costo variable. Y en los costos variables está la mano de obra, los medicamentos, el material quirúrgico y otros. Y los costos fijos ya los dividen en días cama, derechos del uso de la sala y servicios varios, por ejemplo. Y estos últimos dos por lo general casi no se ocupan, solo los traje para que los más o menos conocieran. Y los grupos relacionados de diagnóstico, esta es una forma de ver, cuando ustedes oigan hablar de grupos relacionados de diagnóstico, este por lo general es cuando enfocan desde un punto de vista macro, ¿sí?
cuando por lo general van a buscar pacientes con una etiología que está clasificada por causa o manifestaciones, porque tienen diagnósticos similares, tratamientos similares y al final ellas consumen recursos casi similares, ¿sí? Entonces, para el caso de aquí de El Salvador casi no se ocupa porque no tenemos estos grupos relacionados de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, grupos relacionados de diagnóstico los agrupan todos en características homogéneas y en función de las características clínicas y van a depender de qué características provienen del paciente y de la enfermedad. Eh, por lo general son cuatro grandes grupos. Entonces, están los grupos de pacientes hospitalizados que tuvieron un procedimiento importante. El otro grupo sería pacientes hospitalizados por causa médica. El otro creo que es el grupo de pacientes que tuvieron una cirugía, pero que esa cirugía no involucró internamiento, sino que fue una cirugía ambulatoria. Y el otro grupo es los que tuvieron una cirugía y que sí fueron hospitalizados. Esos son los cuatro grandes grupos, ¿sí? Pero de esos grupos grandes, ahí están involucradas muchas enfermedades, muchas veces que no tengo un cuadro acá para podérselos mostrar, pero solo quería que los conocieran, que los agrupan y tal vez son patologías que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Pero como al final, pónganle que una cirugía de columna que no tuvo complicaciones y una apendicectomía que sí tuvo complicaciones, pero como al final las dos casi que tienen los mismos días de internamiento, casi que las dos tienen los mismos recursos que ocuparon dentro del hospital en los días que estuvieron. Entonces, al final, si evaluamos los costos de esa apendicectomía complicada y la de la cirugía sencilla de, de columna, al final los dos generaron la misma cantidad de dinero, entonces los clasifican y esos dos los agarran y los ponen en uno solo, ¿sí? Esto solo era para que lo conocieran. Ah, los grupos relacionados de diagnóstico, por lo general, casi aquí, por lo menos, no se ocupan mucho por esa razón, porque no se han dado a la tarea de estar investigando uno por uno cada costo de cada patología, porque aún siendo la misma patología puede tener variantes de acuerdo a cómo se ha desarrollado. Por ejemplo, la apendicectomía no es lo mismo que una apendicectomía complicada que una apendicectomía sencilla, ¿sí? Pero a eso se refiere con grupos relacionados de diagnóstico, es otra forma de sacar costeos, vistos desde una forma macro. ¿Tienen alguna pregunta de acá? Pero por lo general el que se ocupa es el ABC. Desglosado ya sea de esta forma, porque también lo ocupan así, pero siempre por lo general lo ocupan el ABC. Y cuando lo vean no lo van a ver tan sencillo así, ¿verdad? Por lo general lo van a encontrar así, desglosado de una manera más detallada, pero lo que quería que entendieran es cuáles son los costos, los que por lo general investigan, y dentro de los costos que por lo general investigan costos directos y costos indirectos. Y dentro de los costos directos, cuáles son los que ocupan y cuáles son los costos indirectos que ocupan. Y aquí está bien detallado, o sea, más o menos así. Así lo van a encontrar. ¿Alguna pregunta? Mi propósito dígame, sí, Carlos. Sí, tiene la palabra. Maestro, pero lo que a mí me, digamos,
quisiera saber o dónde encontrar una tabla para dar, digamos, las constantes por las cuales multiplican los servicios. Porque, por ejemplo, una constante, digamos, para sacarlo el valor, cuánto me cuesta, digamos, o la hora enfermera, por ejemplo, existen estándares internacionales sobre los cuales yo puedo calcular si mi valor está por encima o por debajo de lo que internacionalmente se gasta o se consume o se le paga a un personal con base a eso. Fíjense que sí, sí, de hecho hay estándares internacionales que no siempre los aplican y por lo general esos estándares están hechos más que todo europeos. Entonces, al tropicalizar esos valores de países europeos hacia Iberoamérica o Latinoamérica, no pegan mucho porque los salarios allá en Europa son mucho más grandes, mucho más grandes que los de Latinoamérica. Entonces, y las poblaciones que atienden también allá en Europa no son las mismas poblaciones, o sea, no son poblaciones equitativamente comparables. Entonces, por lo general, en Latinoamérica, por ejemplo, en la pregunta específica de si estuviéramos investigando enfermería, entonces en enfermería nos iríamos a la hora de enfermera. Entonces, hay dos formas de sacarlo. O se saca por un estándar que pudiese tener el país, si es que tiene el país. Y si no tiene el país, entonces nos iríamos por centro, ¿sí? Porque si, por ejemplo, me están pidiendo el valor de la hora de enfermera en en un hospital de la red nacional, ya sea el Seguro Social o el MINSAL, entonces, si hay veces que hay instituciones, por ejemplo, el Seguro Social, que tiene bien normado, o sea, el Seguro Social hay una normativa por lo general de precios para los salarios y por lo general van por hora o por 4 horas o por 8 horas, pero ya está un estándar. Entonces, si hay un estándar, entonces ocupamos la hora del estándar, ¿sí? Pero si no es el caso y es un caso de un hospital privado, por ejemplo, que no tenga estándar, entonces ahí no. Ahí lo que hacemos es agarrar todo el pool del área, porque si estamos hablando de apendicectomía, entonces estamos hablando de la hora médico que se le pagaría a la enfermera, a la que recibió el paciente, a la enfermera que asistió al médico a la hora de operar y la enfermera que cuidó al paciente después, ¿sí? Entonces agarramos a esas enfermeras y hacemos como una sumatoria de los promedios de lo que ganan cada una de esas enfermeras y hacemos un promedio. Y ese promedio es la hora de, de cuánto vale una hora de enfermería. Siempre y cuando los promedios sean más o menos estándares, ¿verdad? Porque ahí influyen muchas variables. Porque, por ejemplo, en el caso mismo de las enfermeras, póngale que estamos comparando de las tres enfermeras y que de repente vienen y una de esas enfermeras, la que estaba en sala, es la que tiene muchas más horas, más años de laborar en esa institución. Y por estar en esa institución ha recibido muchos aumentos que las otras dos que atendieron al paciente no, ¿sí? Entonces ahí ya no sería punto de comparación, porque tal vez esta enfermera gana $3,000, eso es un decir, y las otras ganan $800, $800 cada una. Entonces ahí no tendría sentido sumar el valor de esta enfermera. Entonces en ese caso, cuando se hace el estudio, entonces se pone eso, que dentro de las tres, del personal de enfermería, y se pone que hubo algo que influyó mucho en el salario de la enfermera de sala de operaciones, y que ese valor se va a obviar, ¿sí? Porque si lo incluyen, entonces les va a dar que la hora de enfermera va a ser mucho mayor que la hora tal vez del médico que atendió la cirugía.
Entonces eso ya se hace un dato sesgado. O sea, no tiene sentido de que va a ganar un personal X sobre un personal que hizo más, involucró más. Entonces, dentro del estudio que nos piden a los economistas, entonces ponemos esa salvedad, pero todo tiene que ir bien escrito y bien redactado y bien, bien determinado para que tenga bastante rigor el estudio que estamos haciendo. Pero eso es lo que se hace. ¿Algo otra pregunta acá? Doctor, entonces, básicamente, entonces, cuando a la hora de hacer un presupuesto, por decirlo así, en este caso una cirugía, entonces se va en base al sueldo base de la persona que se está haciendo, sin contar, como usted está mencionando, Mm, tiene tantos años de trabajar en determinada institución, por eso recibe en el caso de salud, lo que es el escalafón, eso se obvia. Entonces sí, se va el el sueldo sueldo base base. de la Sí, persona. Ok. sí, se va el sueldo base, porque los sueldos base, por lo general, es el sueldo base, o sea, ese no varía, ese está ahí, está estandarizado y ese es, ya no involucra los demás, porque entonces sí, ya no va a ser homogéneo el resultado. Entonces, todo eso en un estudio económico aunque ustedes lo vean aquí sencillo y que todo al final se redujo en un cuadro, pero sí lleva bastante. Y eso es cosas de metodología, o sea, dentro de la metodología se escribe que los datos proporcionados y que de los que se sacaron aquí fueron ocupados de los sueldos base de cada uno de las, de los costos directos de recursos humanos, por ejemplo. Pero sí se escribe. Ujú. Pero tal y como usted lo mencionó, si hay un sueldo base, entonces se agarra el sueldo base o el sueldo que esté estandarizado, si hubiese sueldo estandarizado también. Esto es lo que les traía de sobrecosteo. Esto sobre las evaluaciones económicas, cada una las vamos a ir desglosando ya de manera más detenida en las últimas dos clases, pero en sí, una evaluación económica siempre, siempre, siempre es el nombre que se le da a algún estudio cuya finalidad va a ser determinar siempre cuál es el valor de los costos y cuál es el valor de los beneficios de cierta tecnología. Eso es una evaluación económica. Acuérdense, una evaluación económica siempre va a evaluar costos y beneficios. Siempre. Si a ustedes, este tipo de evaluaciones económicas, por lo general ustedes las van a ver, a ustedes se las van a llevar. Entonces, no les van a pedir por lo general, a menos que sean economistas, les van a pedir que ustedes las hagan, pero por lo general se las van a llevar. Entonces, si ustedes ven que ustedes le ponen evaluación económica de X procedimiento o X plan, y no involucra todo el valor de los costos y beneficios, entonces aunque le hayan puesto ahí en el título que es una evaluación económica, no es una evaluación económica. Puede ser un análisis o algo, pero no una evaluación económica como tal, no. Y siempre va a evaluar una tecnología médica. Esto es, se lo puse aquí de cómo nació, pero al final lo que trata es de comparar. Porque si vamos a evaluar todos los costos y todos los beneficios de una tecnología, al final lo que me interesa es comparar los pros y los contras de las distintas opciones que yo tengo para ver cuál es más costo efectivo. O sea, cuál a mí me va a generar más beneficios al menor costo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a topar con este problema. La evaluación económica son el conjunto de técnicas para resolver un problema. Y el problema es este que les puse yo acá. Eso es lo que hace una evaluación económica como tal. Hay muchas actividades, cada actividad va a generar cierto costo, ¿ya? Y van a buscar todas tener un beneficio, o sea, en este caso un beneficio para la salud. Entonces, cada actividad requiere diferentes cantidades de recursos, ¿sí? Y al final, esos recursos no son infinitos, o sea, siempre tenemos recursos limitados para satisfacer todas esas actividades. Entonces, al final, el objetivo va a ser asignar el mejor recurso disponible
para una actividad en sí y nos vamos a avanzar en la que nos dé mejor resultado de beneficio posible. Ese es el problema de una evaluación económica, ¿sí? Entonces, eh, eso que les puse es como una discusión, pero lo que más me interesaba aquí recalcarles, eso lo pueden leer, solo es una discusión de que si los costos valoran, de todo esto es cuestión ética, pues, porque al final lo que nos vamos a preguntar y cómo vamos a resolver el problema, la respuesta a la pregunta del problema, nos vamos a basar en ética, ¿verdad? Nos vamos a basar en si los beneficios que vamos a obtener superan los riesgos, ¿verdad? Para ver si el tratamiento que nosotros elijamos va a dar el beneficio real que nosotros buscamos para la población, sin tener muchos riesgos y sin influir en mucho dinero, pues, mucha implicación de dinero. Entonces, el problema al final va a ser qué opción vamos a elegir nosotros y a qué tratamientos vamos a priorizar. Y en sí, una evaluación económica, y esto se lo puse acá, no es un método de decisión por sí mismo. O sea, eso significa que al final, ustedes van a ver que en las evaluaciones económicas son como herramientas de apoyo, ¿sí? Entonces, en las evaluaciones económicas, lo que van a decir es cuál es más costo efectivo, cuál genera tal vez más costos, pero al igual que tiene más costos, también tiene más beneficios, ¿sí? Entonces, y solo va a ser, no es un método altamente decisivo, pero ¿por qué? Porque también tiene sesgos, o sea, porque bastante información va a depender del investigador, o sea, así como estábamos hablando, que si me mandaron a investigar lo de las enfermeras y si yo vi que iba a salir sesgado el, el promedio, entonces yo mismo como investigador, yo obvio eso, lo explico y lo obvio, pero eso la decisión fue mía, de que yo que estaba realizando el estudio, ¿sí? También no es un método de fácil dominio, o sea, y en algunos casos no se puede realizar. Esto es algo bien importante. Todas las evaluaciones económicas nunca van a responder a intereses particulares, ni de pacientes, ni individuales, ni nada. O sea, como les dije al principio, los datos al final siempre van a ser fríos, ¿sí? Y a veces las evaluaciones económicas no van a incluir los efectos distributivos. O sea, eso se refiere a que no involucra a veces todos los beneficios aplicables a cierta tecnología. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de vacunas y nos mandan a investigar los beneficios de las vacunas, nosotros podríamos hablar sobre los beneficios directamente del paciente y todo, y podríamos mencionar que van a haber beneficios generales para toda la población, ¿sí? Pero si nos dicen, eh, midamos ese beneficio que va a haber a toda la población, no sería medible prácticamente, o sea, no sería, porque tampoco podría medir a grosso modo los del Salvador, ¿sí? Pero ¿qué tal que todas las personas que se vacunaron en cuanto al COVID, por ejemplo, del Salvador, si estuvieran en El Salvador y permanecieran en El Salvador desde el momento que se vacunaron y nunca viajaran a ningún lado y aquí murieran, entonces podríamos hablar directamente de los beneficios que se dio directamente por la vacuna a El Salvador. Ya, me expliqué ahí. Pero como la población siempre migra, se va y todo, entonces ya la medición de ese factor podría ser calculable a grandes rasgos, pero no exactamente medible. A eso se refieren ahí. Entonces, todas las evaluaciones económicas siempre tienen una perspectiva desde dónde se va a realizar el estudio. Entonces, la podemos realizar desde la perspectiva del paciente, desde la perspectiva del hospital, o sea, del prestador de servicios de salud, desde la perspectiva del financiador de los servicios de salud, de la perspectiva social y de la perspectiva de la sociedad. La sociedad en su conjunto, esta perspectiva de la sociedad involucra a los otros cuatro.
Por eso es que la perspectiva de la sociedad es todos los costos y beneficios que va a generar hacia la población completa del uso de de una tecnología, ¿sí? Esta es la más difícil de sacar porque para sacar esta tendríamos que haber sacado las otras cuatro. Entonces, por lo general, las evaluaciones económicas solo parten desde un punto de vista que por lo general es por cualquiera de estas dos, pero una de estas dos es por lo general las evaluaciones económicas. Porque quienes las piden al final son o los que financian los programas de salud o los que los ejecutan. Entonces, por lo general, van a ver ustedes o la perspectiva del prestador de servicios o de la perspectiva del financiador. Casi no van a ver ustedes de la perspectiva social. Y las metodologías básicas de las evaluaciones económicas siempre van a tratar de identificar, medir y valorar los costos y los efectos de todas las alternativas posibles, ¿sí? Y siempre todas van a buscar optimizar económicamente la tecnología y el uso eficiente de los recursos que se puedan ocupar ahí. Y la medición de los efectos, aquí la medición de los efectos, aquí depende de donde tenemos varias fuentes de donde podemos ocuparnos de estudios epidemiológicos, de bases de datos, que sería directamente de registros hospitalarios, historias clínicas, opiniones de expertos, aquí ya sería pasar encuestas, o de forma de muestreo, una muestra representativa. De ahí es donde vamos a sacar nosotros los efectos y por lo general están las cuatro grandes, que son el análisis minimización de costos, el análisis costo-efectividad, el análisis costo-utilidad y el análisis costo-beneficio. Y todos, si se fijan, todos tienen la palabra costos. ¿Por qué? Porque todos van a ser evaluar los costos contra los beneficios, ¿sí? Entonces, lo que cambia es la forma en que se miden esos beneficios, ¿sí? Eso es a grandes rasgos las evaluaciones económicas, las generalidades, y en las próximas clases las vamos a hablar una por una. No sé si tienen dudas acá. Hmm. Si no, hasta aquí llegamos con la clase de este día y nos veríamos primero Dios el otro sábado. Doctor, Ya a hablar eh, directamente con las evaluaciones económicas. Sí, díganme. ¿me podría regalar unos minutos después de la clase? Ok, Gracias. ok. Pues nos vemos primero Dios el otro fin de semana. Pasen buenas tardes. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ok. Gracias. Bueno, sí, Ariel, cuéntame. Sí, es que, bueno, no sé si lo... Ah, bueno. Con mi compañera Celine, que estamos acá en el Ujú. trabajo que estamos entregando, teníamos algunas dudas porque el día martes se va a hacer la última entrega. No sé si Fernando quería consultar algo para darle chance porque... Ah, bueno, sí, ok. No sé si le puedo presentar. Sí, voy a dejar de grabar ahorita.